Buenos días otra vez. Bueno, pues he cerrado el capítulo, la entrada anterior, con unas reflexiones sobre la obra de Chicot, que creo que son interesantes y volver a coincidir en lo mismo, la desilusión de la democracia, a pesar de tanta gente que tan bien habla de la democracia, ¿verdad? Lo tenemos que volver a pensar. Y lo he dejado con esa entrada, en fin, que ha sido parte de la lectura, una reflexión sobre la lectura de esta obra. Y continúo con mi discurso. Visto el desarrollo de las modernas democracias, solo 15 democracias desarrolladas y acreditadas entre más de 200 países del mundo, y de las muchas democracias que tanto abundan por el mundo, yo creo que la mayor parte de todas dicen ser democracias y es lo que son, sean lo que son, respetan los derechos humanos, en fin, lo que tú quieras, pero dice que son democracias. Comillas. La buena democracia es un fenómeno político raro y reciente. Lighthart. Esta polémica deberá ser rescatada en el siglo que iniciamos, salvo que la educación generalizada en el mundo llegue a cotas que actualmente no están ni entre nuestros mejores sueños en la formación de ciudadanos comprometidos y socialmente responsables. Hoy, en nuestros días, existe incluso un individuo que dice ser demócrata al que se le aparece su antecesor en el cargo en forma de pajarillo para hablar con él y participar en la gobernación de su país y que tiene en prisión a toda la oposición. No, es un demócrata que no te quiero ni contar. Este orate no está con una camisa de fuerza en un manicomio, es el presidente de una república importante a la que está destruyendo con un encomiable denuedo. Este es, en parte importante, el mundo en el que vivimos y además muchos pretendidos intelectuales de izquierdas en Occidente les dan apoyo y crédito a cambio de dinero y privilegios y pasión y ceguera partidista. Ya la mayor parte de las izquierdas del mundo tienen como base en su pensamiento de fondo el pensamiento de libertad, el pensamiento de Lenin. Comillas, libertad. Nosotros nunca hemos hablado de libertad. Hemos hablado de la dictadura del proletariado. Nosotros la ejercemos desde el poder en pro del proletariado. Joder. El tema es que el proletariado eran ellos solos. Era para Tich. Esta idea permanece constante en las izquierdas. Nosotros ejercemos la dictadura en nombre del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El pueblo es el pueblo y nosotros somos los que decimos el pueblo. En última instancia, la definición del bien común y los mejores caminos para lograrlo es la base donde se fundamentan o deberían fundamentarse todas las ideologías, aun cuando muchas veces, la mayor parte de las veces, se observa que es el bien de personas o grupos el único bien que se pretende y que bajo el nombre de altisonantes declaraciones de principios de todo tipo, idealistas asunciones y declaraciones, las realidades sociales percibidas son bien distintas. Comillas. Las grandes palabras en los hombres inadecuados provocan las grandes desgracias. No es un pensamiento de ayer, lo estamos viviendo ayer y hoy, pero no es un pensamiento de ayer, es un pensamiento de Sófocles. Sobre todo cuando se les cree o se les da crédito, ya que, como sentenció Aristóteles, con las mismas palabras se escriben las comedias y las tragedias. Si lo veis desde lejos, como me gusta verlo a mí, el mundo es una comedia. Es una comedia de incompetentes, de ignorantes, de demagogos. Lo que pasa es que cuando sufres las consecuencias, toda la gente que muere y sufre y malvive y se arrastra por el mundo y tienen vidas miserables, para ellos esa es la tragedia. Y para mí también por el dolor compartido, como es natural. Francia pasó de la deslumbrante Declaración de Derechos del Hombre, el mejor fruto de la revolución, al terror, a la república, al imperio y a una guerra imperialista desangrante contra casi toda Europa en menos de 50 años, incluida la restauración monárquica. Comillas, la igualdad entre los hombres es imposible. Siempre será destruida por el genio y el mérito. No es una expresión mía, lo dijo Aristóteles hace 2500 años. La igualdad entre los hombres es imposible, siempre será destruida por el genio y el mérito. Como Napoleón escenificó acto seguido con la pretendida igualdad jacobina. Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Lincoln.
la patria de la democracia del mundo durante tiempo. Los que mejor han vendido la idea de la democracia en el mundo, Norteamérica. Bueno, pues uno de los padres de Norteamérica, Lincoln, dice que todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son, en el momento de su nacimiento. E incluso Santo Tomás consagra la desigualdad al afirmar que, comillas, el gobierno solo debe confiarse a quienes ceden en virtud de inteligencia al común de los mortales. Joder, cuánta importancia para decir una obviedad, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no son los que llegan al poder los que ceden en virtud de inteligencia al común de los mortales. Ojalá. En ese sentido, como ponen de manifiesto las modernas investigaciones en neurociencias, lo importante es saber si este exceso en virtud e inteligencia son méritos que desarrollamos con nuestro esfuerzo o hay una desigualdad básica entre los seres humanos por herencia genética y, por tanto, nacemos con algunas ventajas o desventajas inherentes. En cualquier caso, solo el esfuerzo, el estudio y la reflexión nos pueden llevar a la cumbre de nuestras posibilidades, algunos con más o menos esfuerzo, dependiendo no solo de nuestras capacidades iniciales, también de la fortuna de haber nacido o no en un entorno sociocultural que nos permita desarrollarnos al límite de nuestras posibilidades. Y luego que tengas una familia que te apoye, que te ayude, que te guíe. En fin, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Comillas. Todos los sistemas políticos llevan consigo un equilibrio entre la libertad y la igualdad material. Las principales filosofías políticas se pueden definir por cómo trata ese equilibrio. La derecha del darwinismo social no valora la igualdad. La izquierda totalitaria no valora la libertad. La izquierda rawlsiana, guiones, teoría de la justicia, sacrifica cierta libertad en aras de la igualdad. La derecha libertaria sacrifica cierta igualdad en áreas de la libertad. Pinker. El eterno juego. Las revoluciones se saben cómo comienzan, pero nunca en qué despropósito pueden terminar. Pero como apuntaba un irónico, es el único camino para que los poderosos rindan cuentas muy de vez en cuando. En la vida política de los pueblos solo se percibe la adaptación a lo circunstancial, la respuesta a la exigente realidad del día a día y al dominio de los poderosos temporales y conculcación sistemática de cualquier moral social y el desdén por los altos pensamientos. Comillas. La necesidad es la ley inexorable de la acción inevitable. Así es. Nos movemos por los impulsos de necesidad. No hay una reflexión ni dónde vamos, ni qué lo vamos a hacer y de qué forma. En fin. Y debe entenderse que si esa base fundamental no contiene los modernos entendimientos de los derechos humanos y no propicia la primacía del derecho, la justicia, la libertad ideológica y religiosa, el derecho a creer o a no creer, la dignidad, el conocimiento, el progreso, la moral y la redención del hombre, cualquier religión, sistema económico o ideología o política es ilegítima e inmoral en origen y en esencia. Comillas, nadie es lo suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Lincoln. Y debe entenderse que cuando el derecho, permanente regla del juego, aun cuando las normas puedan cambiar o evolucionar, se pone al servicio de la política, la urgente solución del problema inmediato, por muy importante que sea, la llamada razón de Estado, o de la religión o de las ideologías totalitarias, supeditación a cualquier ortodoxia, el Estado de Derecho ha muerto en su raíz. Comillas. No puede suprimirse el orden moral del orden político sin que éste perezca. Chateaubriand. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Que no puede suprimirse el orden moral en el gobierno de las sociedades? Joder. Ojalá. Ojalá. Yo lo que veo en las sociedades modernas es una absoluta falta de moralidad, ni de honradez intelectual, ni de coherencia de pensamiento, ni de nada. ¿Existe hoy orden moral en el mundo de la política? ¿Creéis que existe hoy orden moral en el mundo de la política? Y era vuestra sociedad. Comillas. No son las victorias de los guerreros, ni los éxitos de los diplomáticos, ni siquiera las concepciones de los hombres de Estado las que conservan la prosperidad y la grandeza de las naciones. Es el poder de las virtudes morales. Von Brentan.
es el poder de las virtudes morales. ¿Estamos defendiendo las virtudes morales en la vida colectiva de las sociedades? El último siglo ha sido un estrepitoso choque de trenes ideológicos, la violenta colisión de las ideologías formuladas en el siglo anterior, generalizando mucho la herencia de la Revolución Francesa con su proclama igualitaria y libre de Saint-Simon y Owen en la base del entendimiento del hombre como poseedor de derechos irrenunciables en la base del socialismo y del humanismo, las teorías del superhombre de Nietzsche y el concepto de la nación de Fichte en la base del nazismo, Tolstói y sus bienintencionadas ideas acerca del pacifismo, la igualdad, la anarquía y la propiedad colectivizada, Marx, Engels y Hegel con sus conceptos materialistas de la historia y la lucha de clases, el colectivismo en la base del socialismo y el comunismo, Proudhon y Bakunin en la base del anarquismo, el individuo sin sobre la sociedad y Paine, Madison, Jefferson, Tocqueville, Kant, el desarrollo del entendimiento de las democracias modernas sobre las bases del humanismo cristiano y el derecho. Y sobre todo, en mi concepto, Stuart Mill, comillas, sobre la libertad, en su trabajo sobre la libertad. En la defensa vigorosa de la soberanía del individuo frente a la tiranía de las mayorías e incluso del Estado. El hombre y también los valores del espíritu y de la inteligencia. El hombre es lo que importa y después la sociedad y el Estado. Y sobre todo el respeto a la dignidad humana. Unamuno. Lo vuelvo a repetir. Es tan hermoso. El hombre. Y también los valores del espíritu y de la inteligencia. El hombre es lo que importa y después la sociedad y el Estado. Y sobre todo el respeto a la dignidad humana. ¿Lo vemos así? ¿Lo estamos viendo así? A estos conceptos tan perdidos hoy tendríamos que volver necesariamente si queremos caminar hacia un mundo que tenga un poco de sentido. Nunca las ideas han producido más muertos, tanto horror, tanta destrucción, tanta desolación. El pasado siglo XX ha sido sin discusión el más sangriento de la historia de la humanidad, excepto la querella de Caín y Abel, que costó, según la Biblia, la vida del 20% de la humanidad. Indigno récord para una humanidad que de continuo ha estado sumergida en un baño de sangre. Todo el siglo XX no es solo otra cosa que totalitarismos, nacionalismos y fanatismos de distintos signos frente a la libertad y la dignidad humana que propugnaban y propugnan las democracias y que tan escasa y difícilmente cumplen. Comillas. Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Lo repito. Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Mirar a los necios de los nacionalismos españoles. Miradlos. ¿En qué nivel de podredumbre mental, moral, intelectual están desembocando? Por primera vez en el siglo XX nace el concepto de guerra mundial. Al menos asume una idea planetaria. Lo que pasa es que es para la guerra. Y tal vez en las idealistas, primeras organizaciones socialistas y de trabajadores, sindicales, por el número de participantes, y por primera vez nace el concepto de guerra total, tanto por la movilidad de las tropas como por la participación sufriente de la población civil, en todo conflicto siempre sufriente, pero en esa guerra, además interviniente pasivo debido a las nuevas armas de destrucción masiva indiscriminada, lo que nos conduce el mayor número de víctimas se produzca entre mujeres, ancianos y niños, extramuros de los campos de batalla y no entre los combatientes. La población civil, el pueblo, en estas guerras modernas, son las víctimas principales. 2 guerras mundiales ha soportado el siglo, saldadas con decenas de millones de muertos, poblaciones violentamente desarraigadas de sus lugares de origen, destrucción sin límite, horror sin parangón. El siglo comenzó con la rebelión de los bóxeres y la subsiguiente guerra ruso-japonesa y finalizó con la guerra del Golfo. Difícil será encontrar un solo año de este siglo sin la existencia de alguna guerra en algún lugar del mundo. Mucho más normal será encontrar años de todos contra todos o de bastantes contra bastantes. Un horror sin paliativos este pasado siglo, que debería ser conocido con el nombre del siglo de la sinrazón extrema. Comillas. Si aborreces la violencia, no deberías haber nacido en el siglo XX. Trotsky.
El más importante conflicto, la Segunda Guerra Mundial, cuyas causas profundas se originan en los temas mal resueltos de la Primera y en la presión sobre Alemania, que puso condiciones leoninas que puso la paz de Versalles, y en el hundimiento de Wall Street, fue el último intento de resucitar el Sacro Imperio Romano, la utópica reunificación europea bajo el dominio alemán, un continente de siervos bajo una raza de señores que pretendían saber lo que era mejor para todos, entendiendo todos como ellos solos, como sucede siempre, pero que en el fondo representó el choque frontal de un concepto de Estado totalitario de partido único, donde la fuente del derecho era el líder y el pensamiento único, sin paliativos, contra los estados democráticos, plurales, representativos, de derecho o conceptos convivenciales basados en la Declaración de los Derechos del Hombre, con no pequeñas aportaciones de los socialistas y fabianos, y con su núcleo central basado en el humanismo cristiano, ya que incluso los primitivos socialistas, según Dostoyevsky, entendían el socialismo como un cristianismo mejorado. Qué lejanos tiempos, ¿verdad? Donde se podría un idealista como Dostoyevsky podría entender el socialismo como un cristianismo mejorado. Joder, ¿en qué ha devenido? Y igual base de conflicto ha tenido la llamada Guerra Fría, que ha durado desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin del siglo, la tensión permanente sin abrir hostilidades o estar localizadas en países menores utilizados como campos de pruebas, entre el concepto del Estado totalitario con la idea de la dictadura del proletariado a escala mundial representado por el Manifiesto Comunista contra la organización democrática sometida al derecho y capitalista a los Estados, con la novedosa aportación de que al enemigo conceptual que pretende una dictadura como fin último se le ha permitido organizarse en partidos políticos en los Estados democráticos para defender y proponer a la opinión pública sus ideas libremente, aun sabiendo de sobra que el pensamiento comunista de fondo es, comillas, aplastar la hidra de la contrarrevolución con el terror masivo. Cualquiera que se atreva a difundir el rumor más leve contra el régimen soviético será detenido de inmediato y enviado a un campo de concentración. No es una habladuría. Izvestia editorial, 3 de septiembre de 1918. Un Estado de Derecho pretendidamente en toda su magnitud de vileza. Eso es el comunismo. Un Estado que dice ser de derecho en toda su magnitud de vileza. Naturalmente, lo contrario era de todo punto más que imposible, impensable. Y la misma canción con distinta letra aparente hoy para el fanatismo islámico. La democracia deberá estar en permanente vigilancia para no convertir los derechos constitucionales en un pacto suicida. Los derechos constitucionales empiezan a ser percibidos como un pacto suicida. ¿Lo veis? Y resulta al menos curioso, por su depravación, destacar como hoy evidenciada la sanguinaria locura comunista iniciada con Lenin, quien destruyó la posibilidad de una democracia en Rusia propugnando la destrucción, comillas, la destrucción del parlamentarismo burgués, cerrar comillas. Lo que consiguió, primer asesino comunista en masa que ha servido de ejemplo a todos los dictadores comunistas posteriores y que solo bajo su gobierno, entre 1917 y 1924, en 7 años, fue el responsable del asesinato por motivos políticos de 2,5 millones de personas. 2,5 millones de personas asesinados por motivos políticos por Lenin. Personalmente por él fue el que dio las órdenes. Y en hambrunas, bajo Lenin, murieron 7,5 millones de personas más. 10 millones en 7 años, lo que no está nada mal para un individuo que no trabajó un solo puto día en su vida, viviendo del dinero de mamá hasta los 47 años. Bueno, pues este holgazán, este parásito, responsable de la muerte de 10 millones de personas. 10 millones. ¿Podéis imaginaros la destrucción de tantas vidas humanas? Y a un sádico asesino de masas le sucedió su aventajado discípulo, Stalin, con unos 50 millones de inocentes sacrificados en represiones, hambruna y en la Segunda Guerra Mundial, según Solzhenitsyn, lo que supuso casi un tercio de la población de Rusia. Bajo Stalin murió un tercio de la población de Rusia, 50 millones de personas.
En los 6 primeros meses del gobierno bolchevique se ajusticiaron más personas que en siglos del régimen zarista, aunque motivos el régimen zarista dio para la revuelta por las condiciones miserables de su población sumida en la ignorancia y en la explotación feudal. Y esta locura homicida comunista fue continuada y aumentada por Mao, más sus muchos discípulos igualmente sanguinarios en todo el mundo, genocidios de Camboya, de Corea del Norte, etcétera, etcétera, en Cuba, y hoy muchos siguen siendo orgullosos comunistas, mientras que nadie en su sano juicio se confesaría fascista, aun cuando en el fondo comunistas y fascistas sean los mismos, necios, ignorantes, asesinos, fundamentalistas, patológicos y totalitarios, unos de izquierdas y otros de derechas, aun cuando unos y a otros pertenecen al mismo totalitarismo ideológico. O estás conmigo o te mataré. Aunque a verlo los hay bajo muy distintos ropajes. Continúan. El asesino humano continúa. Se disfraza, pues a veces de izquierda, a veces de derechas, de lo que se quiera disfrazar, pero continúa siendo un asesino. En Europa no se le puede negar el evidente nivel intelectual a Antonio Gramsci, el comunista italiano que dinamizó el comunismo europeo en la simplificación populista y demagógica de los de arriba, comillas, que tienen infinitos recursos, y los de abajo, comillas, que por no tener no tienen ni organización, pero que de vez en cuando se animan a la lucha social sin que le falte razón en el análisis. Pero como pasa siempre con los pensadores de izquierdas, con propuestas de soluciones casi siempre absolutamente absurdas y desaminadas en la recurrente situación de buenos análisis, malas soluciones. Comillas. Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad. Gramsci. Cita muy traída por los pelos, pero yo creo que adecuada. Pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad. Bueno, y sin embargo, Gramsci, con una vida tan inmerecidamente desgraciada, tanto por su salud como por persecución política, dejó además de sus meritorios cuadernos desde la cárcel muchos discípulos que hoy todavía continúan impertérritos destruyendo afanosamente las bases de sus sociedades de origen. Cuanto peor, mejor, comillas. Se haga lo que se haga, para ellos siempre todo está mal. Comillas, España está mucho peor que Venezuela. Esto es un desastre. Habíamos pedido gambas rojas a la plancha y nos las traen cocidas. Puebla, viñeta del 3-8-17. Pablo Iglesias y sus tontunos y falsarios Progress Boy. Banda de gilipollas. Un desastre. Las gambas, en lugar de venir a la plancha, vienen cocidas. Siguen propugnando los intelectuales orgánicos hacia la colectivización de las izquierdas, la colectivización de la educación, la hegemonía cultural, el ejercicio de los intelectuales el ejército de los intelectuales de izquierdas, tontos a reventar prácticamente todos, la protesta por la protesta, el desorden social, impedir hablar a los oradores de derechas hasta las universidades, anular la individualidad y buscando una posición hegemónica que permita dominar o eliminar, incluso por la fuerza armada, a todos sus adversarios. Totalitarismo, pues fascismo, despiadado, con férreo y despiadado destino hacia ninguna parte, como la historia ha demostrado, pero no importa. Pero mientras caminamos hacia ninguna parte vivimos como ricos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que no importa el daño que hagamos mientras yo vaya bien. El opio de los intelectuales es la permanente fascinación por las ideologías totalitarias. Como bien queda acreditado por el pasado siglo con el comunismo y sus muchos intelectuales comprometidos. Joder. Hubo quien incluso estudió con seriedad el vacuo pensamiento de Mao. Comillas, leer demasiados libros es peligroso. Lo dijo Mao, el escritor suyo. Pero es que el libro rojo. Pero sí. Pues el libro rojo aburría hasta las ovejas de escayola. Era un coñazo. Uno de los grandes asesinos del siglo XX, Mao. 70 millones de muertos bajo su gobierno. Y hambre y miseria para todos. Mao se puso de moda. Esto es muy divertido. Bueno, os cuento lo de Mao en la siguiente entrada. Recibid un cordial saludo.